Bueno, en este video vamos a hacer los 4 retos que nos dispuso la profe María Paula. Mi nombre es Luisa Villarreal. Y yo soy Daniela Arboleda. En la primera actividad era lo de visualizar una imagen y a partir de eso respondíamos unas preguntas. La primera pregunta era... Vimos lo mismo. Mi compañera Luisa me comentaba que ella también, al igual que yo, vio un pato. Sin embargo, Dani miró 2 animales. Ella vio, además del pato, un conejo, pero yo simplemente miré el pato nomás. Entonces, en la segunda pregunta sería, esa es la diferencia en que yo pude analizar rápidamente las dos figuras y mi compañera no analizó con tiempo si había más de dos. Digamos, en la perspectiva construida podemos, llegar a un proceso cognitivo en donde una parte no se detiene a analizar estos procesos y otra lo hace de manera más ágil. El reto 2 era que analizar una situación de que una persona no respondía al mensaje durante varios días y pues como que si nosotros fuéramos la otra persona, ¿cómo lo interpretaríamos? ¿Sí? Entonces, después de haber compartido nuestras opiniones, en cierta parte nos podríamos poner de acuerdo de que depende también de qué persona fue la que no me contestó a mí los mensajes, ¿sí? Qué tan importante es esa persona para mí. Sin embargo, hay una diferencia. En este caso, compartiendo la opinión desde una primera perspectiva, sí estaría de acuerdo según el contexto que se presente. Pero en mi opinión, sí me llegaría a afectar si esa persona sería muy cercana a mí. Y en cambio a mí no. O sea, pues si a mí la persona no me contestó, yo voy a pensar que es que no tuvo tiempo, no quiere hablar conmigo o no le interesa. Pues si como que la persona no quiere hablar conmigo, pues bien, o sea, no hay ningún problema. Y en esta parte de la reflexión nos haría falta el final, que era cómo influye el observador. Pues la teoría que como que pensamos ahorita fue que influye la parte del observador que influye es como la personalidad, ¿sí? Digamos, Dani es más sensible, puede decirse. En cierta parte yo soy un poco más como que no tan pegada a las personas o no tan sensible en los vínculos sociales. Pues en este caso mi compañera estaría comentando que es un poco más independiente emocionalmente de las otras personas. En cambio yo sí tengo como ese refuerzo emocional hacia las personas. Pues según dependiendo de quién tan cercana sea a mí. En el tercer reto, que es como pensar en una situación de estrés académico, el más reciente que yo tuve fue porque hubo una mala comunicación y me quedé por fuera de un grupo. Y el grupo es muy importante porque es una exposición que vale el 50% del corte. Resulta de que la exposición es muy compleja y por eso era un grupo mínimo de 3, máximo de 5. Sin embargo, cuando yo me acerqué al grupo con el que supuestamente yo estaba, ellos dijeron de que ya la habían hecho. Entonces a mí me tocó hablar con la profesora por aparte y obviamente debo presentar la exposición yo sola. Como que sí me estresé, pero más que estresada me dio fue como cierto... una emoción muy negativa hacia esas dos personas, ¿sí? No me estresé tanto por lo que me había quedado sola, porque pues yo sé que la exposición la puedo sacar sola, por mí no hay problema. Sin embargo, el hecho de que mis compañeros como que no hayan pensado en mí y simplemente me sacaron fue lo que a mí me llenó como esas emociones negativas. Pero yo no reaccioné en ese momento, sino que simplemente les dije, bueno, y cuando las dos personas me fueron como a decir por qué me habían sacado o algo así, yo no les dejé hablar, sino que les di la espalda y me fui. Entonces mi reacción fue un poco como que evasiva, pienso yo, y en los cambios, no sé, yo simplemente como que me retiré de la situación y, bueno, los cambios que han habido, digamos, en ese como vínculo de compañeros fue que yo no me volví a hablar con ellos. Yo simplemente como que ellos están por su lado y yo por el mío. Y pues mi autorregulación simplemente fue como evadir la situación en ese momento. Ya luego en mi casa sí como que lo conversé con mi mamá y todo, pero en ese momento yo evadí el tema y lo puché. Bueno, en mi caso como estos componentes estresantes sobre todo es cuando dejan trabajos muy largos en muy poco tiempo, ya que a mí se me dificulta por mi discapacidad hacer ciertos trabajos en el computador. Entonces en esos momentos yo tiendo como a estresarme y frustrarme a veces al punto como de llorar, como de esta impotencia de no poderlo llegar a tiempo. En estos cambios que hay, pues no como que luego identifica muchos en el sentido que
a pesar de que me frustro, puedo pues sacar el trabajo adelante. Y como autorregulación, estoy intentando como hacer como estas pausas de respiración continuas a los trabajos. Bueno, en el último apartado de cómo construimos nuestra realidad, teniendo en cuenta creencias, emociones y experiencias, yo siento que lo que más influye en la forma en que yo veo y construyo es a través de el vínculo de mi familia, ¿sí? O sea, yo siento que la forma en cómo yo analizo las situaciones, en cómo yo veo a las personas, todo como base tiene mi familia. Entonces yo he comparado y puedo decir que la forma de mi pensar o de mi actuar tiene mucho parecido a cómo es mi familia. Entonces yo siento que la construcción de mi realidad está influenciada desde la base de mi familia. Bueno, en mi caso me como parte, digamos, como este núcleo familiar, pero también en las creencias es en la forma, desde que yo muy pequeñita he venido cambiando como esta perspectiva que se mantiene de ver la vida. Digamos, en las experiencias que yo he tenido, muchas han sido muy duras y muy difíciles, en parte de mi familia. Entonces, yo trato como de Blue iPhone habituar. esas experiencias que vienen de mi familia, porque muchas veces no las comparto. Entonces, desde esa forma en que yo construyo la realidad, es a través de como de romper como esas creencias que vienen conjuntas a mi familia. Y digamos desde las emociones todavía como que trato de regular porque me estamos muy emocional y a veces como que omito como esa parte racional y digamos tomo como la realidad desde